El polvo se levantaba en espirales rojizas con cada ráfaga de viento que barría la meseta, un viento que había visto incontables amaneceres y atardeceres en estas vastas tierras indómitas. Era septiembre de 1879, y el oeste, aunque ya no tan salvaje como antaño, aún guardaba rincones donde la ley se doblaba como un junco ante la voluntad de los hombres sin escrúpulos. En ese escenario, un jinete solitario avanzaba con la lentitud de quien lleva el peso de los años y la urgencia de una misión ineludible. El viejo Ben Calloway, 71 años marcados en su rostro curtido por el sol y el viento, sentía cada sacudida de su viejo caballo, Buck, como un recordatorio de que el tiempo no perdona ni a los hombres más duros. 5 años habían pasado desde la última vez que sus manos temblorosas habían empuñado un arma con intención. 5 años desde que la artritis había convertido el acero de su Colt en una carga más que en una extensión de su voluntad. Pero la carta que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta, arrugada por la lectura repetida, era más pesada que cualquier revólver. Era de su nieta, Sarah, la maestra de escuela en Silver Falls, y cada palabra era un grito silencioso que el viejo sheriff no podía ignorar. Silver Falls, un nombre que evocaba la pureza de las aguas de la montaña, se había convertido en un nido de víboras. La banda de Colter, una plaga de hombres sin ley y sin honor, había extendido su sombra sobre el pueblo, exigiendo protección a los comerciantes, una extorsión velada que asfixiaba la vida y el espíritu de la gente honrada. El alcalde había sido asesinado, su cuerpo encontrado sin vida en la plaza, un mensaje brutal para cualquiera que osara desafiarlos. El nuevo sheriff, un hombre joven y asustadizo, se había encogido ante la amenaza, su insignia de estrella tan inútil como una hoja de papel en una tormenta. Los hombres buenos de Silver Falls, aquellos que una vez habían levantado el pueblo con sudor y esperanza, ahora vivían con el miedo en los ojos, sus cabezas gachas, sus voluntades quebradas. Pero la amenaza a Sarah, la joven que representaba la esperanza y el futuro de ese lugar, había encendido una chispa en el corazón cansado de Ben Calloway. La carta no solo pedía ayuda, sino que también describía cómo la banda de Colter había irrumpido en la escuela, destrozando libros y aterrorizando a los niños, y cómo uno de ellos, un tal Mano Dura, Miller, había puesto su sucia mano sobre el hombro de Sarah, susurrándole promesas de un futuro oscuro si el pueblo no cooperaba. Esa imagen, la de su nieta, una mujer de principios y fortaleza, siendo intimidada por escoria, fue el combustible que encendió la vieja llama. Ben Calloway había cabalgado por senderos polvorientos y valles silenciosos, su mente llena de recuerdos de un oeste que se desvanecía, un oeste donde la justicia se imponía con la fuerza del carácter y la rectitud del corazón. No era un hombre de grandes discursos, sino de acciones. Su reputación, forjada a lo largo de décadas como sheriff en varios condados, era la de un hombre que siempre había cumplido su palabra, que había protegido a los inocentes y que había enfrentado el peligro sin pestañear. Pero ahora sus manos temblaban, un recordatorio constante de su fragilidad. Aún así, el deber no se desvanecía con la edad, y el honor, una palabra que para él significaba más que cualquier fortuna, era una brújula que nunca dejaba de señalar el camino correcto. Silver Falls necesitaba un hombre, o quizás, como pronto descubriría, un puñado de hombres que recordaran lo que significaba la palabra principios. El sol de la tarde teñía el cielo de naranjas y púrpuras, y el viejo Ben Calloway, con el rostro endurecido por la determinación, continuaba su viaje, sabiendo que el camino por delante sería largo y peligroso, pero que el destino de su nieta y de un pueblo entero dependía de ello. La pregunta moral que pesaba en el aire, tan palpable como el polvo, era si el honor y el coraje de unos pocos hombres viejos podrían aún prevalecer contra la oscuridad que se cernía sobre Silver Falls. El camino hacia Silver Falls era un tapiz de recuerdos para Ben Calloway, cada milla un eco de un pasado donde su nombre era sinónimo de ley y orden. Había sido sheriff en Abilene, en Dodge City, en Tombstone, siempre con la misma estrella sobre su pecho y la misma convicción en su corazón. Su Colt 45,
un arma de confianza que había disparado en innumerables ocasiones, ahora descansaba en su funda, un peso familiar pero inútil. Sus manos, que una vez habían sido firmes como el roble, ahora temblaban incontrolablemente. Un cruel recordatorio de que el tiempo cobraba su peaje incluso a los hombres más fuertes. Pero la imagen de Sarah, su nieta, la hija de su hijo fallecido, amenazada por la escoria de Coulter, era un fuego que quemaba más allá del dolor de sus articulaciones. Él le había prometido a su hijo, en su lecho de muerte, que cuidaría de Sarah, y una promesa, para Ben Calloway, era un juramento sagrado. 3 días después de dejar su pequeña cabaña en las montañas, Ben se encontró con un jinete solitario en un cruce de caminos. El hombre era alto y delgado, con una barba blanca que le llegaba al pecho y unos ojos azules que habían visto demasiado. Llevaba un sombrero de ala ancha y una vieja chaqueta de la caballería de la Unión, descolorida por el tiempo. Ben, siempre cauteloso, mantuvo la mano cerca de su revólver, aunque sabía que de poco le serviría. El otro hombre detuvo su caballo, una palusa de pelaje moteado, y asintió con la cabeza. «Buenas tardes, compañero», dijo el extraño, su voz áspera como el papel de lija. «Parece que el camino nos lleva en la misma dirección». Ben asintió. «Hacia Silver Falls», respondió, su voz grave. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «También yo. Me llamo Jedediah Stone. Solían llamarme Piedra en los viejos tiempos». Ben Calloway sintió una punzada de reconocimiento. Jedediah Stone, un legendario explorador y francotirador de la Guerra Civil, conocido por su puntería infalible y su habilidad para moverse sin ser visto. «Ben Calloway», dijo Ben, extendiendo una mano curtida. «Un placer, sheriff». Jedediah lo miró con curiosidad. «No llevo la estrella hace 5 años, compañero», dijo Ben, con un dejo de tristeza en su voz. «Pero parece que el deber nunca se jubila». Jedediah Stone, al escuchar el nombre de Ben Calloway, sus ojos se abrieron ligeramente. «El Ben Calloway», dijo, asintiendo lentamente. «He oído hablar de usted. Dicen que era el hombre más rápido con un Colt al oeste del Mississippi». Ben sonrió con amargura. «Esos días quedaron atrás, Jedediah. Ahora mis manos tiemblan como hojas en otoño». Jedediah observó las manos de Ben. Luego su mirada se posó en el revólver enfundado. «Un hombre no necesita una mano rápida si tiene un corazón firme, sheriff», dijo Jedediah. «Y he oído que el suyo es de acero». Ben Calloway le contó a Jedediah la historia de Silver Falls, la banda de Coulter, el alcalde asesinado y la amenaza a su nieta. Jedediah escuchó en silencio, su rostro inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una vieja chispa. «Así que Silver Falls necesita una limpieza», dijo Jedediah cuando Ben terminó. «Y usted, un hombre que ya no empuña un arma, va a dársela». Ben asintió. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi nieta está en peligro. Y un hombre de principios no se rinde ante la tiranía, sin importar su edad». Jedediah asintió. «Mi padre siempre decía que un hombre sin principios es como un río sin agua. Se seca y no deja nada a su paso». Continuaron su viaje en silencio, el sol de la tarde pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. Jedediah, a pesar de su edad, se movía con la agilidad de un gato montés, sus sentidos agudizados por años de vida en la frontera. Ben Calloway, por su parte, sentía el peso de cada milla en sus huesos, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. El crepitar de la hoguera esa noche, el aroma a café fuerte y la carne seca, todo era familiar, un eco de incontables noches pasadas bajo las estrellas. Jedediah le habló de sus años como explorador, de las batallas que había librado, de los hombres que había conocido. Había sido un hombre de pocas palabras, pero sus historias eran un testimonio de una vida vivida al máximo, de un hombre que había visto la brutalidad del oeste y que, a pesar de todo, seguía creyendo en la justicia. Ben, a su vez, compartió sus propias experiencias como sheriff, las decisiones difíciles, los sacrificios, la constante lucha por mantener la paz en un mundo que parecía empeñado en la violencia. Al día siguiente, mientras cabalgaban por un sendero rocoso,
Se encontraron con otro jinete. Era un hombre robusto, con el pelo gris y un bigote espeso que le cubría el labio superior. Llevaba un rifle Winchester de palanca, bien cuidado, apoyado en su montura. Sus ojos, de un azul penetrante, inspeccionaron a Ben y Jedediah con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Buenas, caballeros», dijo el hombre, su voz profunda y resonante. «Parece que el camino es popular hoy». Jedediah asintió. «Así es, compañero. ¿A dónde se dirige?» El hombre se encogió de hombros. «A ninguna parte en particular, solo buscando un lugar donde un hombre pueda sentarse en paz y tomar un trago sin que le roben el sombrero». Ben Calloway sonrió. «Silver Falls no es ese lugar en este momento, amigo». El hombre levantó una ceja. «Ah, ¿así que ha oído hablar de los Coulter? Dicen que son una plaga». Ben asintió. «Mi nieta vive allí, y no puedo permitir que esa plaga la toque». El hombre lo miró con renovado interés. «Un hombre de principios, ¿eh? Me gusta eso. Me llamo Silas Blackwood. Solían llamarme Silas el Herrero». Ben y Jedediah se miraron. Silas Blackwood, un antiguo sargento de artillería de la Unión, conocido por su fuerza hercúlea y su habilidad con cualquier tipo de arma de fuego. Había rumores de que podía desarmar un rifle y volver a montarlo en la oscuridad total. Silas Blackwood, al escuchar la historia de Ben Calloway, sus ojos brillaron con una furia contenida. «Así que esos bastardos están extorsionando a la gente y asesinando alcaldes», dijo Silas, apretando los puños. «Y usted, un hombre de 71 años, va a enfrentarlos con manos temblorosas. Eso es coraje, sheriff, o locura». Ben Calloway sonrió. «Quizás un poco de ambas, Silas, pero el honor no tiene edad, y una promesa es una promesa». Silas asintió. «Mi abuelo siempre decía que un hombre sin honor es como un árbol sin raíces. Se cae con la primera brisa fuerte». Silas, a pesar de su corpulencia, se movía con una sorprendente agilidad. Su rifle Winchester, un modelo de 1873, parecía una extensión de su brazo. Era un arma robusta, capaz de derribar a un búfalo a 100 yardas, y en manos de Silas era una herramienta de justicia. Continuaron su viaje, ahora un trío de veteranos de guerra, cada uno con sus propias cicatrices y sus propias razones para seguir adelante. La conversación fluía con facilidad, una mezcla de recuerdos de la guerra, historias de la frontera y reflexiones sobre la vida y la muerte. Jedediah, con su sabiduría tranquila, Silas, con su fuerza inquebrantable, y Ben, con su determinación férrea, formaban una extraña pero formidable alianza. El sol de la mañana se alzaba sobre las montañas, tiñendo el cielo de un rosa pálido, y el aire fresco de la mañana era un bálsamo para sus cuerpos cansados. El olor a pino y a tierra húmeda llenaba sus pulmones, un recordatorio de la belleza salvaje del oeste. Más tarde, mientras se acercaban a un pequeño arroyo para reponer agua, vieron a un hombre sentado junto a la orilla, con un caballo bayo atado a un árbol. El hombre era más joven que ellos, quizás de unos 60 y tantos, con el pelo canoso y una expresión pensativa en su rostro. Llevaba un sombrero de vaquero de ala ancha y un chaleco de cuero desgastado. A su lado, un violín descansaba en una funda de cuero. Ben Calloway, siempre el primero en acercarse, desmontó de Buck. «Buenas, compañero», dijo Ben. El hombre levantó la vista, sus ojos oscuros y profundos. «Buenas, sheriff», respondió, su voz suave y melodiosa. «Me llamo Samuel Sam Miller. Solía tocar el violín en los campamentos mineros». Ben Calloway asintió. Ben Calloway. Y estos son Jedediah Stone y Silas Blackwood. Sam Miller, un antiguo médico de la caballería de la Unión, conocido por su habilidad para curar heridas y por su música que calmaba los espíritus más salvajes. Había rumores de que podía tocar cualquier melodía con su violín, desde baladas melancólicas hasta canciones de guerra. Sam Miller, al escuchar la historia de Silver Falls, sus ojos se llenaron de tristeza. «Así que la oscuridad ha llegado a Silver Falls», dijo Sam, su voz apenas un susurro. «Una vez estuve allí, hace muchos años.
Era un pueblo hermoso, lleno de gente buena. Ben Calloway asintió. Lo era, Sam, y lo será de nuevo. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos hombres que crean en el honor y la justicia. Sam Miller miró su violín, luego a los 3 hombres frente a él. Mi padre siempre decía que la música puede curar el alma, pero a veces un hombre necesita algo más que una melodía para encontrar la paz. Sam, a pesar de su apariencia tranquila, tenía una fuerza interior que se reflejaba en sus ojos. Su violín, un Stradivarius que había heredado de su abuelo, era su compañero constante, una fuente de consuelo en los momentos difíciles. Así, los 4 viejos lobos, cada uno con su propia historia, sus propias habilidades y su propia fe inquebrantable en los valores del viejo oeste, se unieron en un propósito común. Ben Calloway, el sheriff sin estrella pero con un corazón de acero. Jedediah Stone, el francotirador silencioso y sabio. Silas Blackwood, el herrero fuerte y leal. Y Sam Miller, el médico y músico con un alma bondadosa. Juntos, cabalgaron hacia Silver Falls, el polvo levantándose a su paso. Cada uno de ellos sabiendo que la misión que tenían por delante sería la más peligrosa de sus vidas. Pero para hombres como ellos, la edad no era un impedimento para el deber, y el honor era un faro que nunca se apagaba. El sol de la tarde se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, y los 4 jinetes se perdían en la distancia, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo. 4 hombres que estaban a punto de enseñar una última lección de honor y coraje en el salvaje oeste. El camino hacia Silver Falls se hizo más empinado. Las montañas se alzaban como gigantes silenciosos a ambos lados, sus picos cubiertos de nieve eterna. El aire se volvió más frío, y el sonido del viento silbando entre las rocas era un lamento constante. Ben Calloway, a pesar del cansancio que le oprimía los huesos, sentía una extraña energía. La presencia de Jedediah, Silas y Sam, cada uno de ellos un testimonio viviente de la fuerza del espíritu humano, era un bálsamo para su alma. Habían compartido historias, risas y silencios, y en cada uno de esos momentos, la amistad se había forjado como el acero en la fragua. Jedediah, con su mirada penetrante, parecía leer el paisaje como un libro abierto, señalando rastros de animales, indicando posibles emboscadas. Silas, con su fuerza tranquila, se encargaba de las tareas más pesadas, cortando leña, preparando la hoguera. Y Sam, con su violín, tocaba melodías melancólicas bajo las estrellas, canciones que hablaban de amores perdidos, de batallas libradas y de la soledad del oeste. La banda de Colter era una mancha oscura en el horizonte de sus pensamientos. Ben Calloway había oído hablar de ellos, de su brutalidad, de su desprecio por la ley. Eran hombres que vivían al margen, que se alimentaban del miedo y la desesperación de los demás. Su líder, un tal Jedediah Colter, era un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el ojo derecho. Un hombre que había dejado un rastro de violencia y destrucción a su paso. Se decía que había sido un soldado confederado, un hombre sin piedad que había aprendido a matar sin remordimientos en los campos de batalla. Sus hombres eran una mezcla de forajidos, desertores y criminales, todos ellos unidos por su amor por el dinero y su desprecio por la vida humana. Mano dura. Miller, el hombre que había amenazado a Sarah, era el lugarteniente de Colter, un hombre cruel y sádico que disfrutaba infligiendo dolor. Ben Calloway sabía que la confrontación sería inevitable. Silver Falls era un pueblo pequeño, pero su ubicación estratégica en una ruta comercial lo convertía en un objetivo lucrativo para la banda de Colter. La gente del pueblo, asustada y desmoralizada, había cedido ante la presión, pagando el impuesto de protección que les exigían los forajidos. Pero el asesinato del alcalde, un hombre honrado que había intentado resistir, había sido la gota que había colmado el vaso. El nuevo sheriff, un hombre joven llamado Billy Thompson, había sido elegido por la gente con la esperanza de que trajera la paz, pero su inexperiencia y su miedo lo habían convertido en una marioneta en manos de Colter. Ben Calloway sabía que Billy Thompson no era un hombre malo, solo un hombre asustado, y que su deber
era protegerlo también. A medida que se acercaban a Silver Falls, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas dieron paso a colinas onduladas, cubiertas de pinos y robles. El aire se volvió más suave, y el sonido de un arroyo cercano era un murmullo tranquilizador. Pero la tranquilidad era engañosa. La tensión se sentía en el aire, una sensación de opresión que se hacía más fuerte con cada milla. Ben Calloway recordó las palabras de su padre. Un hombre no es valiente si no siente miedo, hijo. La valentía es enfrentar el miedo y seguir adelante. Y Ben, a pesar de sus manos temblorosas y sus huesos cansados, estaba decidido a seguir adelante. La primera señal de que estaban cerca de Silver Falls fue el humo de las chimeneas que se alzaba en espirales grises contra el cielo azul. Luego, vieron los tejados de las casas, las calles de tierra, los edificios de madera. El pueblo parecía tranquilo a primera vista, pero Ben Calloway, con su experiencia, podía sentir la tensión en el aire. No había niños jugando en las calles, no había mujeres charlando en las puertas de sus casas. Las ventanas de las tiendas estaban cerradas, y las puertas de los salones estaban entreabiertas, como si la gente tuviera miedo de salir. Era un pueblo que vivía bajo una sombra, un pueblo que había perdido su espíritu. Ben Calloway detuvo a Buck en las afueras del pueblo, y sus 3 compañeros hicieron lo mismo. «Aquí es», dijo Ben, su voz grave, «Silver Falls». Jedediah asintió, sus ojos escudriñando el horizonte. Silas apretó el agarre de su Winchester, y Sam, con una mirada triste en su rostro, se llevó la mano al violín. Sabían que la batalla estaba a punto de comenzar. Una batalla no solo por Silver Falls, sino por el alma del oeste. Una batalla donde el honor y el coraje serían las únicas armas que importarían. La entrada a Silver Falls era desoladora. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban casi vacías. Las tiendas, que en otros tiempos exhibían sus mercancías con orgullo, ahora tenían sus ventanas sucias y sus puertas cerradas con llave, como si los comerciantes hubieran abandonado toda esperanza. El viento levantaba remolinos de polvo, y el chirrido de un letrero suelto era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Ben Calloway, al ver el estado del pueblo, sintió una punzada de dolor en el pecho. Recordaba Silver Falls como un lugar vibrante, lleno de vida y risas. Ahora era un pueblo fantasma, asfixiado por el miedo. Se dirigieron directamente a la escuela, el lugar donde Sarah, su nieta, pasaba sus días. El edificio, aunque modesto, era un faro de esperanza en el pueblo. Un lugar donde los niños aprendían a leer y a escribir, donde se les enseñaba el valor del conocimiento. Pero incluso la escuela no había escapado a la furia de la banda de Coulter. Las ventanas estaban rotas, los libros esparcidos por el suelo, y un mensaje amenazante había sido pintado con alquitrán en la puerta principal. Coulter es la ley. Jedediah, al ver la destrucción, apretó los labios. Silas gruñó, su mano en el rifle, y Sam, con una expresión de profunda tristeza, negó con la cabeza. Ben Calloway desmontó de Buck y se acercó a la puerta de la escuela. La madera estaba astillada, y el alquitrán olía a podrido. Su corazón se encogió al ver el daño. Su nieta, Sarah, una mujer de 25 años, había dedicado su vida a la enseñanza, a iluminar las mentes de los niños de Silver Falls. Y ahora, su santuario había sido profanado. Ben empujó la puerta y entró. El interior estaba en desorden. Bancos volcados, pizarras rotas, libros destrozados. Era un acto de vandalismo sin sentido, un intento de quebrar el espíritu de la gente. De repente, una voz suave pero firme se escuchó desde el fondo del aula. «Abuelo, ¿eres tú?» Ben Calloway se giró y vio a Sarah de pie en la esquina, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas, pero con los ojos brillando con una mezcla de alivio y determinación. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Ben la abrazó, sintiendo el temblor de su cuerpo. «Estoy aquí, pequeña», dijo Ben, su voz ronca. «No te preocupes, todo va a estar bien». Sarah se separó de él y miró a los 3 hombres que lo acompañaban. «Son ellos, ¿verdad?», preguntó.
sus ojos llenos de curiosidad. Ben asintió. Sí, Sarah, son mis compañeros, Jedediah Stone, Silas Blackwood y Sam Miller. Son hombres de honor, como los de antes. Sarah les dio la bienvenida con una sonrisa cansada pero sincera. Les ofreció agua fresca y les contó lo que había sucedido en Silver Falls. La banda de Colter había llegado hacía un mes, exigiendo protección a los comerciantes. Al principio, la gente había pagado, esperando que se fueran. Pero los forajidos se habían quedado, aumentando sus demandas, volviéndose más violentos. El alcalde, un hombre valiente llamado Thomas O'Malley, había intentado organizar una resistencia, pero había sido asesinado a sangre fría en la plaza del pueblo. Su cuerpo había sido encontrado al amanecer, con un cuchillo clavado en la espalda, un mensaje claro para cualquiera que osara desafiarlos. El nuevo sheriff, Billy Thompson, un hombre joven y bien intencionado, había sido elegido por la gente con la esperanza de que trajera la paz. Pero Billy, a pesar de su buena voluntad, era inexperto y asustadizo. La banda de Colter lo había intimidado, lo había humillado en público, y ahora Billy era una marioneta en sus manos. Mano dura. Miller, el lugarteniente de Colter, era el más cruel de todos. Había sido él quien había irrumpido en la escuela, destrozando todo a su paso, y había sido él quien había amenazado a Sarah, prometiéndole un futuro oscuro si el pueblo no cooperaba. Dijo que si no pagábamos, tomarían a las mujeres y a los niños, dijo Sarah, su voz temblorosa. Dijo que nos harían pagar por cada centavo que no les diéramos. Ben Calloway escuchó en silencio, su rostro endurecido por la ira. Jedediah, Silas y Sam también escucharon, sus expresiones sombrías. La historia de Sarah era un testimonio de la brutalidad de la banda de Colter, de su desprecio por la vida humana. Era una historia que se repetía en muchos pueblos del oeste, una historia de tiranía y opresión. Pero esta vez, la historia tendría un final diferente. Ben Calloway, a pesar de sus manos temblorosas, estaba decidido a asegurarse de ello. ¿Dónde están ahora?, preguntó Ben, su voz baja y peligrosa. Sarah se encogió de hombros. No lo sé, abuelo. Se mueven por el pueblo como fantasmas, apareciendo y desapareciendo. Pero sé que tienen su guarida en el viejo salón de baile, en las afueras del pueblo. Lo han convertido en su fortaleza. Ben asintió. El viejo salón de baile, un edificio de 2 pisos que había sido el centro de la vida social de Silver Falls en sus días de gloria, ahora era un nido de víboras. No te preocupes, Sarah, dijo Ben, su voz llena de determinación. Estos hombres y yo nos encargaremos de ellos. Te lo prometo. Sarah lo miró, sus ojos llenos de gratitud. Sé que lo harás, abuelo. Siempre has sido el hombre más honrado que he conocido. Ben Calloway sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y siempre lo seré, pequeña. Siempre lo seré. La noche cayó sobre Silver Falls, trayendo consigo un frío penetrante y una oscuridad que parecía tragarse el pueblo. Ben Calloway, Jedediah, Silas y Sam se reunieron en la escuela, planeando su próximo movimiento. Habían encendido una pequeña hoguera en el centro del aula y la luz parpadeante de las llamas creaba sombras danzantes en las paredes. Sarah les había preparado café caliente y algo de comida, y el aroma a café y a pan recién horneado llenaba el aire. Así que, el salón de baile, dijo Jedediah, trazando un mapa imaginario en el suelo con un palo. Es un edificio grande, con muchas ventanas, y probablemente esté bien defendido. Silas asintió. Sí, y esos bastardos de Colter son astutos, no se van a dejar atrapar fácilmente. Sam, con su violín en el regazo, escuchaba en silencio, sus ojos fijos en las llamas. Ben Calloway, con su experiencia, sabía que un ataque frontal sería un suicidio. Necesitaban un plan, una estrategia que les permitiera sorprender a la banda de Colter y neutralizar su ventaja. Necesitamos saber cuántos son, dijo Ben. ¿Y dónde están sus puestos de guardia? ¿Y dónde tienen a sus rehenes, si es que los tienen? Sarah asintió.
Sé que tienen a algunos de los comerciantes encerrados en el sótano del salón de baile. Los usan como moneda de cambio. Jedediah, con su habilidad para moverse sin ser visto, se ofreció a explorar el salón de baile. «Puedo entrar y salir sin que me vean», dijo Jedediah. «Y puedo averiguar cuántos son y dónde están sus puestos de guardia». Ben asintió. «Ten cuidado, Jedediah. Esos hombres son peligrosos». Jedediah sonrió. «He bailado con la muerte muchas veces, sheriff, y siempre he salido ileso». Silas, con su fuerza y su habilidad con el rifle, se encargaría de la cobertura. «Me colocaré en el tejado del granero, en el lado opuesto del salón de baile», dijo Silas. «Desde allí tendré una vista clara de la entrada y de las ventanas, y puedo cubrirte si las cosas se ponen feas». Ben asintió. «Perfecto, Silas. Tu puntería es legendaria». Sam, con su conocimiento médico, se encargaría de los heridos. «Me quedaré aquí, en la escuela, con Sarah», dijo Sam, «y prepararé todo para los heridos, y si es necesario, puedo usar mi violín para distraerlos». Ben sonrió. «Tu música es un arma poderosa, Sam. No la subestimes». Ben Calloway, a pesar de sus manos temblorosas, se encargaría de la coordinación. «Yo me quedaré aquí, con Sam y Sarah», dijo Ben, «y coordinaré el ataque, y si es necesario, entraré en acción». Sarah lo miró con preocupación. «Pero abuelo, tus manos...» Ben la interrumpió. «No importa, pequeña. Un hombre de principios no se rinde ante la adversidad, y una promesa es una promesa». El plan estaba trazado. Jedediah se infiltraría en el salón de baile, Silas proporcionaría cobertura, Sam se encargaría de los heridos, y Ben coordinaría el ataque. Era un plan arriesgado, pero era su única oportunidad de liberar a Silver Falls de la tiranía de la banda de Colter. La noche continuó, y los 4 hombres, con el rostro iluminado por las llamas de la hoguera, se prepararon para la batalla que se avecinaba. El honor y el coraje eran sus únicas armas, y estaban decididos a usarlas hasta el final. La noche se extendió sobre Silver Falls, una manta oscura que ocultaba los miedos y las esperanzas de sus habitantes. Dentro de la escuela, el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los 4 veteranos. Jedediah Stone, con la agilidad de un fantasma, se preparaba para su misión. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos, cada paso medido con la precisión de un cazador. Se deslizó fuera de la escuela, su figura desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. El viento nocturno silbaba entre los edificios, llevando consigo el olor a pino y a tierra húmeda. Jedediah se movía por las sombras, sus ojos acostumbrados a la penumbra, escudriñando cada rincón, cada sombra. El salón de baile, imponente y oscuro, se alzaba en la distancia, una fortaleza de maldad en el corazón del pueblo. Mientras Jedediah se adentraba en la noche, Silas Blackwood se dirigía al granero, un edificio alto y robusto que ofrecía una vista privilegiada del salón de baile. Con su rifle Winchester en la mano, subió por la escalera de madera, cada peldaño crujiendo bajo su peso. Una vez en el tejado, se tumbó boca abajo, su cuerpo fundiéndose con la oscuridad. El viento helado le azotaba el rostro, pero Silas no sentía el frío. Sus ojos, a través de la mira de su rifle, se fijaron en el salón de baile, cada ventana, cada puerta, cada sombra. Era un hombre de paciencia, un hombre que sabía esperar el momento oportuno. Dentro de la escuela, Sam Miller afinaba su violín, las notas melancólicas llenando el aire. Sarah, sentada a su lado, observaba a su abuelo, Ben Calloway, con una mezcla de admiración y preocupación. Ben, con el rostro surcado por las arrugas, revisaba sus viejas armas, limpiando el polvo de su Colt .45, aunque sabía que sus manos temblorosas apenas le permitirían apuntar. Pero no era el arma lo que importaba, sino la voluntad que la empuñaba. El silencio en la escuela era tenso, roto solo por el crepitar del fuego y las notas del violín de Sam. Cada uno de ellos, a su manera, se preparaba para la batalla que se avecinaba. Horas más tarde, Jedediah regresó, su rostro cubierto de polvo y sus ojos brillando con información. «Son al menos 20 hombres», susurró Jedediah, su voz apenas audible.
Tienen guardias en cada entrada y en las ventanas del segundo piso. Y tienen a los comerciantes en el sótano, encadenados a las paredes. Ben Calloway asintió, su rostro sombrío. 20 hombres armados, bien posicionados. Era un desafío formidable. Pero no era imposible. Necesitamos una distracción, dijo Ben. Algo que los obligue a salir del salón de baile, o que los divida. Sam Miller levantó la vista de su violín. Puedo tocar, dijo Sam. Mi música puede atraerlos, y puedo tocar cerca del salón de baile, en el lado opuesto a la entrada principal. Eso los obligará a salir por la parte de atrás. Ben Calloway asintió. Perfecto, Sam. Tu música será el cebo. El plan se estaba formando. Sam tocaría su violín cerca del salón de baile, atrayendo la atención de los forajidos. Jedediah, con su sigilo, se infiltraría en el edificio por una entrada trasera, liberando a los rehenes. Silas, desde el tejado del granero, proporcionaría cobertura, eliminando a cualquier guardia que intentara detener a Jedediah. Y Ben Calloway, con su experiencia, coordinaría el ataque, listo para entrar en acción si fuera necesario. El amanecer se acercaba, y el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. Los 4 hombres se prepararon para la batalla final. El honor y el coraje eran sus únicas armas, y estaban decididos a usarlas hasta el final. La historia de Silver Falls estaba a punto de escribirse. Una historia de redención y justicia en el corazón del viejo oeste. El gallo cantó en la distancia, su canto rompiendo el silencio de la madrugada. La luz del sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido. Era la hora. Sam Miller, con su violín en la mano, se dirigió hacia el salón de baile, su figura apenas visible en la penumbra. Se detuvo a unos 100 metros del edificio, en el lado opuesto a la entrada principal, y comenzó a tocar. Las notas de su violín, melancólicas y hermosas, llenaron el aire. Una melodía que hablaba de amores perdidos y de sueños rotos. Dentro del salón de baile, los forajidos de Colter estaban dormidos o borrachos, sus cuerpos esparcidos por el suelo, sus armas tiradas por todas partes. Pero la música de Sam Miller era un sonido inusual en la madrugada, y pronto algunos de ellos comenzaron a despertar. «¿Qué demonios es eso?», gruñó uno de ellos, un hombre corpulento con una barba sucia. «Parece música. ¿Quién está tocando a estas horas?». Otro forajido con los ojos rojos por la falta de sueño se levantó y se acercó a la ventana. «Es un viejo con un violín», dijo riendo. «Parece que está dando un concierto para los coyotes». Jedediah Colter, el líder de la banda, se despertó con el ruido. Era un hombre grande y musculoso, con una cicatriz que le cruzaba el ojo derecho, un hombre que había visto demasiada violencia en su vida. Se levantó de su silla, su revólver en la mano, y se acercó a la ventana. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gruñó Colter, su voz áspera. «¿Quién está tocando esa maldita música?». «Es un viejo, jefe», dijo uno de los forajidos. «Parece que está loco». Colter frunció el ceño. «Nadie toca música en mi territorio sin mi permiso. Vayan y traigan a ese viejo. Y si se resiste, tráiganlo muerto». Mientras tanto, Jedediah Stone, con la agilidad de un gato, se había deslizado por la parte trasera del salón de baile. Había encontrado una ventana sin asegurar en el sótano, y con un movimiento rápido la abrió y se deslizó dentro. El sótano estaba oscuro y húmedo, y el olor a moho y a desesperación llenaba el aire. Jedediah encendió una pequeña linterna y vio a los comerciantes, encadenados a las paredes, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de miedo. «Soy Jedediah Stone», susurró Jedediah. «Vengo a liberarlos, pero necesito que hagan silencio y que estén listos para correr cuando les diga». Los comerciantes asintieron, sus ojos llenos de esperanza. Jedediah comenzó a romper las cadenas con una herramienta especial que llevaba consigo, una herramienta que había usado muchas veces en su vida como explorador. El sonido de las cadenas rompiéndose era apenas audible, pero cada eslabón que se rompía era un paso hacia la libertad. Mientras tanto, Sam Miller seguía tocando su violín, su música cada vez más fuerte, atrayendo la atención de los forajidos. Algunos de ellos salieron del salón de baile, dirigiéndose hacia el sonido de la música, sus armas en la mano.
Silas Blackwood, desde el tejado del granero, observaba la escena con atención. Vio a los forajidos salir del salón de baile, dirigiéndose hacia Sam, y vio a Mano Dura Miller, el lugarteniente de Colter, salir del edificio, su rostro retorcido por la ira. Silas levantó su rifle Winchester, apuntó con precisión y disparó. El disparo resonó en el aire, y Mano Dura Miller cayó al suelo, un agujero en su pecho. Los otros forajidos se detuvieron, sorprendidos, y comenzaron a buscar al tirador. Dentro del salón de baile, Jebediah Colter escuchó el disparo y el grito de sus hombres. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gruñó Colter, su rostro retorcido por la ira. «Parece que tenemos visitas. Vayan y averigüen quién está disparando. Y traigan a ese viejo con el violín. Y si se resiste, tráiganlo muerto». Los forajidos salieron del salón de baile, sus armas en la mano, dirigiéndose hacia el sonido del disparo. Mientras tanto, Jebediah había liberado a los comerciantes. «Corran», susurró Jebediah. «Corran hacia la escuela. Allí estarán a salvo». Los comerciantes, con sus cuerpos doloridos y sus mentes aturdidas, comenzaron a correr, sus pasos resonando en el sótano. Jebediah los siguió, su revólver en la mano, listo para defenderlos si fuera necesario. Ben Calloway, desde la escuela, había escuchado el disparo de Silas y el grito de los forajidos. Sabía que la batalla había comenzado. «Sarah, quédate aquí con Sam», dijo Ben, su voz firme. «Voy a unirme a la batalla». Sarah lo miró con preocupación. «Abuelo, tus manos». Ben la interrumpió. «No importa, pequeña. Un hombre de principios no se rinde ante la adversidad. Y una promesa es una promesa». Ben Calloway salió de la escuela, su viejo Colt 45 en la mano, su rostro endurecido por la determinación. La batalla se libraba en las calles de Silver Falls. Los forajidos de Colter, sorprendidos por el ataque, estaban desorganizados. Silas, desde el tejado del granero, disparaba con precisión, derribando a los forajidos uno por uno. Sam, con su violín, seguía tocando, su música una distracción constante. Jebediah, con los comerciantes liberados, se unió a la batalla, disparando con su revólver, su figura apenas visible en la penumbra. Y Ben Calloway, a pesar de sus manos temblorosas, disparaba con una precisión sorprendente, su viejo Colt 45 rugiendo en la oscuridad. Jebediah Colter, al ver a sus hombres caer, se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. «Malditos viejos», gruñó Colter, su rostro retorcido por la ira. «Los mataré a todos». Colter, con su revólver en la mano, se lanzó al ataque, disparando a diestra y siniestra. Pero los viejos lobos eran más astutos de lo que Colter había imaginado. La confrontación final se acercaba, una danza de balas y honor en las calles de Silver Falls. El destino del pueblo y el de sus habitantes estaba en juego, y los viejos lobos, con su coraje inquebrantable, estaban decididos a ganar. El sol se alzaba sobre Silver Falls, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, mientras la batalla alcanzaba su clímax. Las calles, antes silenciosas y desoladas, ahora resonaban con el estruendo de los disparos y los gritos de los hombres. Jebediah Colter, con su rostro desfigurado por la ira y la frustración, se había convertido en una bestia herida, disparando a ciegas, su furia desatada. Pero los viejos lobos, Ben Calloway, Jedediah Stone, Silas Blackwood y Sam Miller, eran más que un puñado de hombres viejos. Eran la encarnación del honor y la justicia, y su determinación era inquebrantable. Silas Blackwood, desde el tejado del granero, era una fuerza imparable. Su rifle Winchester rugía con cada disparo, y cada bala encontraba su objetivo. Los forajidos de Colter caían uno tras otro, sus cuerpos inertes en el polvo. Silas, con su puntería legendaria, estaba limpiando las calles de Silver Falls, un disparo a la vez. Su rostro, cubierto de sudor y pólvora, reflejaba una concentración absoluta, la de un hombre que había encontrado su propósito en la batalla. Jedediah Stone, con la agilidad de un fantasma, se movía entre las sombras, su revólver disparando con precisión. Había liberado a los comerciantes del sótano del salón de baile,
y ahora se había unido a la batalla, su figura apenas visible en la penumbra. Jedediah era un maestro del sigilo, un hombre que podía aparecer y desaparecer a voluntad, confundiendo a los forajidos, sembrando el pánico en sus filas. Sus ojos, fríos y calculadores, analizaban cada movimiento del enemigo, anticipando sus acciones, golpeando donde menos lo esperaban. Sam Miller, con su violín en la mano, seguía tocando, su música una distracción constante. Pero ahora, Sam había cambiado la melodía. En lugar de las baladas melancólicas, tocaba una marcha militar, una melodía que infundía coraje en los corazones de los viejos lobos y sembraba el miedo en los corazones de los forajidos. La música de Sam era un arma poderosa, una melodía que hablaba de la victoria y de la justicia. Su rostro, aunque pálido por el esfuerzo, mostraba una determinación inquebrantable, la de un hombre que había encontrado su lugar en la batalla. Ben Calloway, a pesar de sus manos temblorosas, disparaba con una precisión sorprendente. Su viejo Colt, 45, rugía en la oscuridad, y cada bala encontraba su objetivo. Ben era el líder, el faro que guiaba a los viejos lobos en la batalla. Su rostro, endurecido por la determinación, mostraba la sabiduría de un hombre que había visto muchas batallas, un hombre que sabía que el honor y el coraje eran las únicas armas que importaban. Ben se movía con la lentitud de un hombre anciano, pero su mente era tan aguda como siempre, su estrategia impecable. Jedediah Coulter, al ver a sus hombres caer, se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Su banda, antes formidable, ahora estaba diezmada, sus hombres dispersos y asustados. Coulter, con su revólver en la mano, se lanzó al ataque, disparando a diestra y siniestra, su furia desatada. Pero los viejos lobos eran más astutos de lo que Coulter había imaginado. Ben Calloway, al ver a Coulter, supo que el momento de la verdad había llegado. Era un duelo personal, un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre el honor y la tiranía. Ben levantó su Colt 45, sus manos temblaban, pero su voluntad era de acero. Coulter disparó, la bala silbando cerca de la cabeza de Ben. Ben respondió, su disparo resonando en el aire. La bala de Ben encontró su objetivo, impactando en el hombro de Coulter. Coulter gimió de dolor, su revólver cayendo al suelo. Pero Coulter no se rindió. Con un grito de rabia, se abalanzó sobre Ben, su cuchillo brillando en la luz del amanecer. Ben, a pesar de su edad, reaccionó con rapidez. Esquivó el ataque de Coulter y lo golpeó con la culata de su Colt .45. Coulter cayó al suelo, inconsciente. Ben Calloway, con el aliento entrecortado, se inclinó sobre Coulter y le quitó el cuchillo. La batalla había terminado. El silencio se apoderó de Silver Falls, un silencio que era más fuerte que el estruendo de los disparos. Los forajidos de Coulter, los pocos que quedaban, se rindieron, sus armas cayendo al suelo. Los comerciantes, liberados del sótano del salón de baile, salieron a las calles, sus rostros pálidos pero sus ojos llenos de gratitud. El nuevo sheriff, Billy Thompson, salió de su escondite, su rostro cubierto de polvo y lágrimas, pero sus ojos brillando con una nueva determinación. Ben Calloway, con el Colt 45 en la mano, miró a los forajidos, luego a los comerciantes, luego a Billy Thompson. Silver Falls es libre, dijo Ben, su voz ronca. La tiranía ha terminado. Los comerciantes aplaudieron, sus voces resonando en las calles. Billy Thompson se acercó a Ben y le dio la mano. Gracias, sheriff, dijo Billy. Nos ha salvado, nos ha enseñado lo que significa el honor. Ben sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. No hay de qué, hijo. Solo hice lo que un hombre de principios debe hacer. Jedediah, Silas y Sam se acercaron a Ben, sus rostros cubiertos de sudor y pólvora, pero sus ojos brillando con orgullo. Lo hicimos, sheriff, dijo Jedediah. Lo hicimos. Ben asintió. Sí, compañeros, lo hicimos. Los 4 viejos lobos se miraron, una hermandad forjada en la batalla, una hermandad que duraría para siempre. El sol se alzaba sobre Silver Falls, tiñendo el cielo de un dorado brillante. La batalla había terminado.
y la justicia había prevalecido. El honor y el coraje habían ganado el día, y Silver Falls, una vez más, era un lugar donde la gente podía vivir en paz. El polvo de la batalla se asentó lentamente sobre Silver Falls, revelando un pueblo que, aunque marcado por la violencia, respiraba un aire de libertad y esperanza. Los pocos forajidos de Coulter que aún quedaban en pie fueron desarmados y atados, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y resentimiento. Los comerciantes, liberados del infierno del sótano, emergieron a la luz del sol, sus ojos aún aturdidos por la oscuridad, pero llenos de una gratitud inmensa. Se abrazaban. Algunos lloraban. Otros simplemente se quedaban en silencio, asimilando la realidad de su liberación. El joven sheriff Billy Thompson, con el rostro aún pálido por el miedo, pero con una nueva chispa en sus ojos, se acercó a Ben Calloway. Su voz, que antes había sido temblorosa, ahora sonaba con una incipiente firmeza. «Sheriff Calloway», dijo Billy, extendiendo una mano que ya no temblaba. «No sé cómo agradecerle. Usted y sus hombres nos han devuelto el pueblo. Nos han enseñado una lección que nunca olvidaremos». Ben Calloway asintió, su sonrisa cansada. «No hay nada que agradecer, hijo. Solo hicimos lo que era correcto. Un hombre de principios no puede quedarse de brazos cruzados cuando la injusticia se apodera de su hogar». Jedediah Stone, con su mirada penetrante, observaba la escena, una ligera sonrisa en sus labios. Silas Blackwood, con su imponente figura, se apoyaba en su rifle Winchester, su rostro cubierto de hollín, pero sus ojos brillando con satisfacción. Y Sam Miller, con su violín aún en la mano, tocaba una melodía suave y triunfal, una canción que hablaba de la victoria y de la paz. Los 4 viejos lobos, a pesar de sus heridas y su cansancio, sentían la satisfacción de una misión cumplida. Habían enfrentado la oscuridad y habían prevalecido. El pueblo comenzó a despertar, la gente saliendo de sus casas, sus rostros llenos de asombro y alivio. Al ver a los forajidos atados y a los viejos lobos de pie en el centro de la calle, una oleada de aplausos y vítores se extendió por Silver Falls. Las mujeres lloraban de alegría, los niños saltaban y reían, y los hombres, con lágrimas en los ojos, se acercaban a estrechar la mano de Ben Calloway y sus compañeros. Era un momento de celebración, un momento en el que el espíritu del oeste, el verdadero espíritu de honor y coraje, se reafirmaba. Sarah, la nieta de Ben, salió de la escuela, su rostro radiante. Corrió hacia su abuelo y lo abrazó con fuerza. «Lo sabía, abuelo», dijo Sarah, su voz ahogada por la emoción. «Sabía que lo lograrías. Siempre has sido mi héroe». Ben Calloway la abrazó, sintiendo el calor de su abrazo, el amor de su familia. Era por ella, por el futuro que representaba, que había cabalgado hasta Silver Falls. Los días siguientes fueron de limpieza y reconstrucción. Los habitantes de Silver Falls, con un nuevo espíritu, se unieron para reparar los daños, para limpiar las calles, para reabrir las tiendas. El salón de baile, antes un nido de víboras, fue limpiado y restaurado, y la gente comenzó a planear un baile de celebración. El joven sheriff Billy Thompson, con la ayuda de Ben Calloway, Jedediah, Silas y Sam, comenzó a establecer un nuevo orden en el pueblo. Se formó una milicia ciudadana, se establecieron patrullas, y la ley se hizo respetar con una nueva firmeza. Ben Calloway, a pesar de las súplicas de la gente para que se quedara, sabía que su tiempo en Silver Falls había terminado. Su misión había sido cumplida, el honor había sido restaurado, y el pueblo había encontrado su camino. Una mañana, al amanecer, Ben se despidió de Sarah, de Billy Thompson y de los habitantes de Silver Falls. «Mi camino me llama, pequeña», dijo Ben a Sarah, su voz llena de amor. «Pero siempre estaré contigo, en tu corazón. Y recuerda, el honor es el legado más valioso que un hombre puede dejar». Sarah lo abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, abuelo, y siempre te recordaré». Jedediah Stone, Silas Blackwood y Sam Miller
también se despidieron. Cada uno de ellos tenía su propio camino que seguir, sus propias aventuras que vivir, pero la amistad que habían forjado en Silver Falls duraría para siempre. Se dieron la mano, una promesa silenciosa de que, si el deber los llamaba de nuevo, estarían allí. Los 4 viejos lobos cabalgaron hacia el horizonte, sus siluetas recortadas contra el sol naciente. El polvo se levantaba a su paso, un recordatorio de que el oeste era un lugar de constante movimiento, de constante cambio. Pero en el corazón de Silver Falls, la semilla de la civilización había sido plantada, y la leyenda de los viejos lobos comenzaba a formarse. La gente de Silver Falls y las generaciones venideras recordarían la historia de Ben Calloway y sus compañeros, la historia de cómo 4 hombres viejos, con manos temblorosas, pero con corazones de acero, habían enseñado una última lección de honor y coraje en el salvaje oeste. Años después, la historia de Silver Falls se convirtió en una leyenda, contada de boca en boca, en los campamentos mineros y en los salones polvorientos del oeste. Se decía que el viejo sheriff Ben Calloway, a pesar de sus manos temblorosas, había limpiado el pueblo de la escoria de Coulter, y que lo había hecho con la ayuda de 3 viejos lobos tan valientes como él. La escuela de Silver Falls, reconstruida y más fuerte que nunca, se convirtió en un símbolo de la resistencia del pueblo. Y Sarah, la nieta de Ben, continuó enseñando a los niños, inculcándoles los valores de honor y coraje que su abuelo le había enseñado. El salón de baile, una vez un nido de víboras, se convirtió en un lugar de celebración, donde la gente bailaba y reía, y donde se recordaba la historia de la liberación de Silver Falls. El joven sheriff, Billy Thompson, con el tiempo, se convirtió en un hombre sabio y respetado, un líder que gobernaba con justicia y equidad. Y el nombre de Ben Calloway, Jedediah Stone, Silas Blackwood y Sam Miller se grabó en la memoria colectiva del oeste, una leyenda que hablaba de hombres que habían puesto el honor por encima de todo. Hombres que habían demostrado que la edad no es un impedimento para el deber, y que el coraje es una llama que nunca se apaga. Y así, la historia de Silver Falls, la historia de los viejos lobos, se convirtió en un recordatorio de que, en el oeste, la palabra de un hombre era su vínculo más sagrado, que proteger a los indefensos era un deber ineludible, y que el coraje de levantarse por lo correcto, incluso cuando se estaba solo, era la verdadera medida de un hombre. Esa es la sabiduría del oeste, una sabiduría que perdura a través del tiempo, una sabiduría que nos enseña que el honor, al final, siempre sobrevive al hombre que lo mantiene.